Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas para el debate. Vamos a comenzar con el fiscal general del Estado, doctor Javier Díaz Verón, ya está con nosotros en nuestra mesa de debate. Vamos a hablar sobre el trabajo que está haciendo la Fiscalía en los casos más sonados en nuestro país. El segundo bloque vamos a dedicar a analizar lo que está aconteciendo con el Comando de las Fuerzas Militares y con el Comando de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, en relación a todo lo que es militar, en relación a todo lo que es el EPP y los casos de los secuestrados, con el general retirado Alfredo Machuca, ex comandante del Ejército, y el doctor Horacio Galeano Perrone. El último bloque vamos a hablar de economía, pues tendremos como invitados al ministro de Hacienda, Santiago Peña, y al don Hugo Rafael Cáceres Agüero, director ejecutivo por Paraguay en el Banco Interamericano de Desarrollo. Después le vamos a leer el currículum de Cáceres Agüero, impresionante, y está representando a Paraguay en el BID. Después de la pausa iniciamos el debate. Buenas noches, doctor Díaz Verón, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, a vos, a la teleaudiencia y bueno, a tus órdenes. Bueno, ¿qué pasa con la Fiscalía, doctor? ¿Por qué no hay condenados? ¿Por qué no hay muchos condenados? ¿Por qué hay tanta corrupción y no hay condenados? ¿Qué pasa? ¿Es la culpa de la Fiscalía? ¿Es culpa de la justicia? ¿Cuál es la razón? Empezamos bien la noche con la pregunta. Si hablamos en términos futbolísticos, es una plancha enorme. Entramos con la tapones paradísima. No obstante, creo que es importante hablar sobre el tema. Desde mi perspectiva y tratando de ser lo más objetivo posible, yo creo que la Fiscalía está pasando por uno de sus momentos más importantes de fortalecimiento institucional. En el sentido que hoy la ciudadanía recurre al Ministerio Público, tiene confianza en el Ministerio Público, en los agentes fiscales. Y a tu pregunta, ¿qué pasa con el Ministerio Público? ¿Por qué tanta corrupción, etcétera? ¿Por qué los casos no avanzan? En ese sentido hay que establecer con meridiana claridad cuáles son las funciones que corresponden a cada una de las instituciones que hacen al sistema de justicia. El Poder Judicial con sus jueces, el Ministerio Público con su fiscal y la Defensoría en la defensa de aquellos que están en un centro de reclusión y que no tienen el dinero como para poder defenderse. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público, una vez que se comete un delito, lo que hace es investigar, y cuando tiene la prueba real, concreta de que aconteció el hecho y existe o determina que alguien es responsable, acusa. A partir de ahí empieza un proceso en el que se espera la audiencia preliminar para que se pueda realizar el juicio oral y público. Y el Poder Judicial, el Poder Jurisdiccional, que es el que evalúa y determina las sanciones si es que correspondiere. En el caso de la Fiscalía hizo todo su trabajo y tenemos muchísimos casos de corrupción en la que el Ministerio Público sí determinó que existe el hecho, que existe un responsable y acusó. En primer lugar, porque los defensores hacen la famosa chicana, chicanean, incidentes, recusan, pero digamos que en todo caso es un actuar dentro de la normalidad de los defensores. Dentro de lo que establece nosotros como institución lo que esperamos es que el Poder Judicial realice las diligencias de la manera más ágil posible. En vez de realizar o resolver esas resoluciones en 8 meses, un año, lo hagan en 15, un mes, a los efectos de evitar estas dilaciones, que lo único que trae aparejado es un perjuicio enorme para el sistema de justicia, porque lo que impera es la impunidad. Pero también, doctor, se crea un problema social grave de desánimo, de mal ambiente en general, de mucha tensión, porque la gente no ve, no siente que se haga justicia en nuestro país. Te estaba diciendo, para nosotros es harto difícil
el perjudicado no solamente en este caso es el Poder Judicial, sino es el sistema de justicia. No creen en la Fiscalía porque, entiéndase... No creen los jueces. Y no creen los jueces, pero hay que entender por qué, Carlos, porque la ciudadanía hoy por hoy hasta si se quiere confunde el rol de lo que es el rol de la Fiscalía, del Poder Judicial. No, dice, la justicia no funciona. La justicia son los fiscales, los defensores, los jueces. Yo creo que llegó el momento de determinar cuáles son las responsabilidades de cada institución. Y bueno, si nosotros, Ministerio Público, agentes fiscales, no cumplimos con nuestra función, bueno, que el peso de la ley, las sanciones que correspondan. Pero si es otra institución, como nosotros en este caso manifestamos que es en relación al Poder Judicial, independientemente al deseo que tengan las máximas autoridades de la institución, que los jueces y los miembros de los tribunales resuelvan en el menor tiempo posible las recusaciones y los incidentes, bueno, pero no funciona. Perfecto, definitivamente. Le voy a dar dos casos. Uno, el que se refiere a lo que pasó últimamente en el penal de Tacumbú. En todo lo que pasó, no solamente lo de Pavao, lo de Jarvis Pavao, sino el tema del incendio. Hasta este momento todavía no se tiene ningún fiscal dice esto es lo que pasó según todo el peritaje que se realizó. En el tema Vamos por partes. No, le voy a dar todos los tres temas. Después está el tema de Jarvis Pavao. No puede ser que un fiscal que llega al penal a sabiendas de que se está denunciando privilegios tenga que aceptar que sea guiado por los guardias. Si se supone que si una persona recibe privilegios es porque hay complicidad interna desde el nivel más alto del penal hasta el de los guardias. ¿Y cómo entendiendo esa lógica tan elemental no recorre todo el penal ya que él es la autoridad que está yendo para investigar? Y después está el tema del EPP, que hasta este momento caen soldados menores, pero todavía los capos máximos siguen sin ser encontrados. Si la audiencia, después de lo que yo voy a explicar, va a querer que nosotros nos pusimos de acuerdo para que el Ministerio Público se libere de estas preocupaciones que vos tenés. En primer lugar me hablaste de... No, del tema de lo que pasó con Jarvis Pavao. O del incendio. Del incendio, perfecto. Es igualmente el penal de Tacumbú. Ahí ya hay un dictamen, una pericia que dice que se trata de un caso fortuito de incendio. Entonces, a partir de ahí, seguramente el fiscal hará otras diligencias, pedirá a las documentaciones que requiere para determinar... Pero, doctor, ¿me permitís un ratito, Carlos? Sí. A los efectos de manifestarte lo siguiente. A los efectos de determinar si hubo negligencia o lo que fuere por parte de las autoridades administrativas. Está en pleno proceso de investigación. Intentar en este momento pergeñar una solución definitiva al tema... Yo te voy a estar mintiendo, es más, me estaría metiendo a lo que va a decidir el agente fiscal en su momento. Por tanto, se están haciendo todas las diligencias que son necesarias a los efectos de aclarar el hecho. Lo que yo sí puedo manifestar... ¿Por qué tan lento todo? Y porque... Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo que ocurrió esto? 2 meses. Sí. El proceso de investigación previsto en la ley para un fiscal es de 6 meses. Prorrogable. Sí. Bueno, entonces, estamos dentro del tiempo de investigación. Caso Pavao. Y eso es lo importante, que la ciudadanía sepa qué es lo que hace el Ministerio Público, cuáles son las responsabilidades de cada institución. El Ministerio Público es un órgano de persecución penal, es decir, ocurre el delito, el hecho punible, ahí empieza a funcionar la maquinaria del Ministerio Público para establecer la responsabilidad de la persona que cometió el ilícito, llevarlo a juicio oral, determinar la responsabilidad del mismo. Los centros penitenciarios, las famosas cárceles, son administradas por el Poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Justicia. Sí. Efectivamente. Y la ley de ejecución penal establece que los internos van a vivir de acuerdo a la política penitenciaria. Y la política penitenciaria establece el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el que establece si van a vivir como en un hotel, como en un modesto hostal o en condiciones infrahumanas. Pero a partir de ahí sabemos que la gente lo que quiere saber es si como vivía Pavao es un delito o no. El hecho de que él viva en el ambiente como estaba viviendo, hasta que nos demuestra a nosotros lo contrario, no es un ilícito. ¿Qué es lo que hizo este señor?
así como están las cosas, o por lo menos lo están manifestando permanentemente, que llevó ladrillos, ¿me permitiste? Me permite. ¿Por qué está Pavao en la cárcel? Pavao está por lavado de dinero. Por lavado de dinero. Genial, por lavado de dinero. Sí. Lavado de dinero. Prácticamente compró una iglesia. Pero vamos a los hechos. Pero me permitís, si no va a ser imposible. Pero prácticamente compró una iglesia para que con los fondos de Pavao, sospechados de lavar dinero, se construyan muchas cosas en el penal. Bueno, por eso quiero llegar, si me permitís, voy a tratar de llegar al fondo de la cuestión para que todos nos entendamos, ¿verdad? A partir de ahí, si este señor construyó una iglesia, remodeló una habitación, ¿cómo lo hizo? Con el simple permiso de las autoridades de turno del centro de reclusión, no estamos ante un hecho punible. ¿Por qué? Porque el beneficiado es el Estado paraguayo. ¿Qué es lo que delito? Permitime, pero Carlos, los directores dicen que no sabían eso. Permitime, imposible que no sepa el director de institutos penales, el viceministro y el ministro cómo vivía este señor. Por eso es importante aclarar las circunstancias. Estamos orientándonos mejor ahora. Me parece importante. Sí, y te digo, si solamente este señor puso ladrillos, mejoras edilicias, y el beneficiado, en este caso, es el Estado paraguayo, porque en este caso es el Ministerio de Justicia. No es un ilícito. ¿Por qué? Porque para que sea cohecho debe haber el enriquecimiento del funcionario. Por eso quiero ir. No importa dónde venga el dinero. Espera, Carlos, un ratito, no te apures. Entonces, ¿cómo vas a juzgarle por cohecho al Estado paraguayo? Imposible. ¿Entendés? Ahora, si Pavao estaba viviendo en las condiciones en las que vivía, porque el director, el ministro, el viceministro, quien fuere, recibió dinero y con ello mejoró sus condiciones económicas o pudo comprar algún departamento, casa, etcétera, estamos ante una circunstancia dentro del recetario del derecho penal que se llama cohecho, soborno, o lo máximo que puede hacer el Ministerio Público es investigarle a ese funcionario por enriquecimiento ilícito. Ese es el gran desafío que tiene el Ministerio Público. Nosotros designamos 2 agentes fiscales para la investigación, pero es importante aclararle a la ciudadanía cuál es la situación, que no tenga una expectativa de lo que no pueda hacer, porque la gente cree que porque Pavao está viviendo en esas condiciones es un delito, y en las condiciones en que estaba viviendo Pavao, desde la perspectiva del derecho penal no es un delito, porque no hay una prohibición legal que dice que el que viviera en tal condición en un penal es un hecho punible y el responsable es fulano de tal. No dice. Es más, el Ministerio de Justicia hasta hoy no tiene una reglamentación que diga los internos tienen que vivir de esta forma. Ahora, el Ministerio Público lo que va a investigar hoy, designamos 2 agentes fiscales. Sí, los funcionarios de la institución, entiéndase directores, funcionarios de rango superior, hayan recibido dinero, coima o no, para que este señor pueda estar donde está. Si nosotros comprobamos eso, categórico, sea quien sea, ¿cómo lo van a comprobar? Y a través de los medios probatorios que nosotros tenemos a nuestro alcance. Eso significa, ahí está el desafío que tiene el agente fiscal y tiene la capacidad de establecer. No es una cuestión fácil. Cuasi se convierte en una probación diabólica, como dirían los romanos. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos que intentar hacer ese tipo de circunstancias. Fiestas, por no decir orgías, en el penal, con mucha gente, algunas conocidas, otras no conocidas. Uso de celular, uso de computadora. Con todos los lujos que uno puede hacer. Esa es una forma de reclusión para que uno se reinserte. ¿Cuál es el sentido de la pena carcelaria si otra vez vaya a vivir en un hotel 5 estrellas? Te respondo de 2 formas. Yo no soy ministro de Justicia, no soy viceministro de Justicia, no soy director de institutos penales. El artículo 20 de la Constitución Nacional dice que la finalidad de la pena es la siguiente: la protección de la sociedad y la readaptación del condenado a una vida útil en la sociedad. Quien fija las políticas penitenciarias
es el Ministerio de Justicia. El Ministerio Público no tiene absolutamente nada que ver. Pero doctor Díaz Verón, sí, todos sabemos que hay reos, presos, sin condena, Sí. en el penal de Tacumbú. Duermen en los pasillos del penal. No Excelente. duermen en celdas, Sí. en el piso, en los pasillos. Los que murieron ahogados vivían en el sótano y dormían en el sótano. Y sin embargo hay una persona que vive en un hotel 5 estrellas. Y te estaba diciendo, Carlos, Entonces, si ese tipo de privilegios es una forma de ayudar a que mejore su adaptación a la sociedad, entonces estamos todos locos si una sola persona va a tener esos privilegios y el resto tiene que dormir en el suelo, doctor. es indignante, es antiético, antimoral en la forma en que vivía este señor en relación a los otros que estaban dentro del centro penitenciario. A nosotros nos corresponde, Carlos, determinar si es delito o no esa situación y aclaré e intenté desmenuzar la situación. Pero quien fija la política penitenciaria en este país tiene un responsable y se llama Ministerio de Perfecto, pero Justicia. ustedes no deberían determinar por qué vivía esa persona de esa manera en comparación con el resto del Lo penal. que nosotros a través de la investigación lo que vamos a determinar o vamos a buscar aclarar es que si el señor Pavao vivía en las condiciones en las que está viviendo porque le sobornó o no al director de institutos penales o quien sea, porque quien pueda permitir esa situación solamente son autoridades que tienen la posibilidad de decidir. A partir de ahí vamos a ver cuáles son las consecuencias de ello con la ley. Y eso es el desafío que tiene el Ministerio Público. Ojalá superen ese desafío. Demostrar, y en eso estamos. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. El hecho de la forma en que vive este señor, con el lujo que tiene, no hay una disposición legal ni administrativa que disponga una sanción. Eso es lo importante, porque si no, nos estamos jodiendo todos. Y la ciudadanía tiene que entender. El ministerio no tiene una sola línea de disposición administrativa que diga que vivía en las condiciones que vivía este señor Pavao. Es violatoria de una disposición administrativa. Bueno, está bien. Vayamos al tema del EPP. Vayamos al tema del EPP. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Por qué no se encuentra a los secuestrados? ¿Por qué no se encuentra a los jefes del EPP? ¿Cuál es el problema, doctor? ¿Qué le dicen sus fiscales que están en la zona? Nuevamente, Carlos, por eso es importante. Pareciera ser que hoy por hoy todo el mundo cree que la Fiscalía tiene que solucionar todos los problemas habidos y por haber, ¿verdad? Y nosotros tenemos una función, la naturaleza de la existencia del Ministerio Público en la persecución penal. Y entiéndase, como te dije, la investigación de un hecho punible. Quien debe aprender a las personas que están sindicadas como autores de un hecho punible, en este caso de secuestros, están los organismos de seguridad. ¿Quién es el y jefe de la investigación? para el caso especial de los casos de secuestros, por ley se creó la Fuerza de Tarea Conjunta. Es cierto, el fiscal es el director de la investigación jurídica. Sí. ¿Sí? A partir de ahí, y vamos a poner como ejemplo el último caso del secuestro de este chico menonita, Franz. Una vez ocurrido el hecho punible, el Ministerio Público empezó a hacer las diligencias, a colectar evidencia, y una vez que se determinó y se precisó quiénes son los responsables de este hecho, el Ministerio Público dictó orden de detención en relación a estas personas sindicadas. A partir Pero ya hay los órdenes de detención contra esa persona, hay orden de captura, hay esta recompensa por ellos. Está bien. ¿Y quién tiene que cumplir eso? No, pero le digo, ¿Quién tiene que estas aprender? personas están imputadas, me imagino, por los Sí, fiscales, algunos, ¿verdad? y otros no. Otros no. ¿Quiénes, Otros. ¿quiénes están imputados y quiénes no? No tengo a mano los nombres, pero definitivamente... Los 6 que identificaron. Sí, hay por lo menos uno no tenía, porque está casi nuevo. ¿sí? Ajá. Pero los otros sí tienen. Pero te pregunto, ¿quién es el que tendría que... ¿Cuál es el organismo del Estado paraguayo que debe proceder a la detención de estas personas? Y te digo más, una vez que las fuerzas de tarea conjunta o el organismo de seguridad proceda a la detención de las personas, realmente empieza el trabajo del Ministerio Público, que es colectar la evidencia, a hacer la investigación como tiene que ser, presentar la acusación, llevarlos a juicio oral y público para que
el Poder Judicial, a través de sus jueces, los sancione, no, un ratito, con una condena. Y en ese sentido te puedo decir, en los casos que afectan al hecho punible de secuestro, en todos los casos que el Ministerio Público hizo una investigación, estableció las personas afectadas y las fuerzas de seguridad del país los detuvo, los sometió a juicio oral y público. Y el 100% de esas personas están condenadas y están en un centro reclusorio. Ahora, perfecto, pero entonces hay una incongruencia en la ley que debe cambiarse. Si el fiscal es el jefe investigador, me imagino que tiene que estar recibiendo reportes todos los días. Todos los días de lo que se hace, ¿verdad? Y tiene que dar órdenes de dónde insistir, en qué puntos, etcétera, etcétera, etcétera. El fiscal sabe lo que tiene que hacer. El fiscal lo que tiene que hacer es, ¿qué es lo que hace el fiscal? Ocurrido el hecho, hace las investigaciones de rigor, colecta las evidencias, tiene la sospecha cierta, real de que una persona cometió el ilícito, determina quién es esa persona, dicta la orden de detención a los efectos que los organismos de seguridad procedan a ese trabajo efectivo. ¿Qué es lo que tiene un fiscal? Tiene un bolígrafo, tiene una carpeta con hojas blancas, una computadora. Que tenga decisión y coraje. Tiene decisión y coraje. Coraje e inteligencia. Decisión, coraje e inteligencia. Es lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué tanto y después de tantos años? Pero no, a mí me parece un punto importante, Carlos, y tenemos que aclarar. ¿Qué es lo que te preocupa que no hagan los fiscales? ¿A mí? Sí. Y que no sean efectivos. ¿En qué sentido no son efectivos? En el sentido que un grupo, hasta este minúsculo, sea capaz de burlar a todo el sistema de justicia de Paraguay, a la Fuerza Armada y a toda la Fuerza Armada y a toda la Policía Nacional desde hace casi 20 años. Me permití. Y encima no somos Colombia, no somos Brasil, Amazonas. Me permití algo, Carlos. Sí. Y yo creo que la ciudadanía se merece una aclaración importante en este sentido. Si nosotros mezclamos todos y hacemos el famoso de tirarlos a todos en una misma bolsa, creo que nos vamos a llegar a una solución positiva. En la medida de que cada institución se haga responsable de sus funciones, de sus obligaciones, creo yo que habremos de encontrar. ¿Quién no cumple? Y más que ¿Dónde está la pata que falla? Y más que no cumple, yo te diría que hasta hoy y en algunos no tienen procedimientos exitosos los organismos de seguridad que tiene el país. El que tiene la fuerza, los que tienen la fuerza, las armas para realizar el trabajo, sabemos quiénes son, los policías y los militares. No hay otra fuerza. Ellos son los que están fallando hasta este momento. Hasta hoy no tienen procedimientos exitosos y el procedimiento exitoso significa aprenderle a las personas que tienen orden de detención. Orden de detención dictada por los agentes fiscales en uso de las atribuciones legales que tienen. Bueno, doctor, te agradezco mucho el tiempo. Me gustaría, esto da para seguir toda la noche. Sí, da, pero yo lo que veo que hoy viniste con todo contra la fiscalía. No, espera nomás cuando llegue el general Machuca también con el doctor Horacio Galeano Perrone, lo que vamos a discutir. No, así que no te preocupes. Vos sabés, Carlos, que yo agradezco porque esto es realmente cierto que todo el mundo cree que la fiscalía tiene que solucionar. Y la fiscalía lo que hace es lo que estábamos discutiendo y diciendo. Nosotros esperamos que cada una de las instituciones cumplan con sus funciones, con sus atribuciones, con sus obligaciones. Eso no significa que nosotros como institución también no tendremos algunas cosas negativas, pero estamos permanentemente en el afán de cumplir con nuestras obligaciones y de contribuir a un país mejor. Gracias, doctor Javier Díaz Verón. A la vuelta de la pausa estamos con el general Alfredo Machuca y el doctor Horacio Galeano Perrone. Ya seguimos.